Vamos a continuar, mis amados, con lo que Dios nos ha puesto a estudiar. Una palabra muy importante para nosotros en el cumplimiento del propósito de Dios, designio de la voluntad de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros para que se cumpla ese propósito, para que se cumpla ese plan. Porque Dios nos está aclarando muchas cosas con respecto a su trato, a cómo Dios está tratando con nuestras vidas, cómo Dios está haciendo con nosotros, para hacernos entender como pueblo de Dios, como remanente, lo que Él está haciendo con nosotros, con nuestras vidas, y cómo Dios quiere que nos comportemos no solamente como pueblo, sino como instrumentos en sus manos, sabiendo que Dios tiene un propósito en este tiempo con su pueblo, tiene un plan con el pueblo que Él está llamando y que Él está convocando. Tenemos un privilegio y es el de haber sido llamados por Dios, de haber sido convocados por Dios. Ese es el privilegio que tenemos, de haber sido elegidos para cumplir un plan, de haber sido elegidos para cumplir un propósito, de haber sido elegidos como pueblo de Dios para formar parte de un pueblo que Él está limpiando, que Él está purificando, que Él está capacitando en este tiempo. Y ese pueblo está esparcido sobre la faz de la tierra. Pero Dios le está mandando palabra y le está mandando instrucciones también para que ese pueblo sepa cómo comportarse y sepa lo que tiene que hacer y cómo Dios está tratando. Porque nosotros tristemente tenemos en nuestra mente y en nuestra concepción humana, hemos concebido las cosas de Dios de la manera como nos las han enseñado, pero no de acuerdo como Dios lo ha establecido. Una cosa es lo que el hombre ha enseñado, otra cosa es lo que Dios ha establecido. Y Dios, a través de la palabra, se revela tal cual como Él es. Él se va revelando, va mostrando cómo Él ha actuado a través de los tiempos, cómo ha sido su comportamiento y cómo Él ha hecho a través de los tiempos con su pueblo, para que su pueblo pueda entender cómo Dios actúa y lo que Dios está esperando también de nosotros como instrumentos. Así como nosotros vemos el comportamiento de Abraham, cómo Abraham se comportó con Dios, cómo Abraham actuó con Dios, cómo Abraham creyó a Dios y supo comportarse de acuerdo a la instrucción de Dios y de acuerdo al plan de Dios. Y así de la misma manera Isaac, Jacob y todos los hombres que Dios llamó de ahí en adelante, el mismo Moisés, cómo se comportó Moisés y cómo actuó Moisés para que el propósito de Dios se pudiera cumplir, no solamente en Moisés, sino también en el pueblo, que tristemente no se cumplió en el pueblo, porque el pueblo no se prestó para que el plan de Dios se cumpliera, para que el plan de Dios se llevara a cabo. Y por eso Dios nos está enseñando a través de la palabra cómo los hombres que Él llamó, conforme a su propósito, cumplieron con un plan de parte de Dios y se comportaron a la altura, a pesar de ser hombres comunes y corrientes, tomados de entre los mortales. Sin embargo, tenían un corazón para Dios. Primero porque le creyeron a Dios. Y aquí de las cosas más importantes que nosotros vamos a entender es que son hombres que fueron llamados para cumplir un propósito, pero que le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Y esto lo vemos antes de que Dios se manifestara en el Antiguo Testamento, como también después que se manifestó en el Nuevo Pacto. Cómo se portó el pueblo antes, o se portaron aquellos hombres que Él convocó en el pasado, cómo se portaron con Dios y cómo tuvieron una actitud frente a las cosas que Dios les mandó a hacer y cómo ellos actuaron para que ese propósito se pudiera cumplir. Entonces Dios nos está hablando a través de la palabra y ya nosotros hemos hablado de algo bien importante, y es cómo Dios dirigió a su pueblo, cómo Dios usó instrumentos para dirigir a su pueblo. Ya hemos dicho que Dios siempre toma un líder o un capitán. Preferimos llamarlo de esta manera porque una de las cosas que Dios
le dijo a su pueblo es que Él nos iba a capitanear más allá de la muerte, que nos iba a capitanear, porque nosotros sabemos que capitanear es dirigir, capitanear es guiar. Ya dijimos también que una embarcación está dirigida por un capitán y nosotros estamos montados en la embarcación de Dios. Amén. Tenemos un capitán que es Jesucristo, pero que Dios usa hombres para que nos dirijan, para que nos guíen, y a esos hombres Dios los capacita, Dios los instruye. Nunca Dios le ha ocultado sus debilidades a un hombre quien llama. Siempre Dios ha mostrado que todos somos hombres y que todos somos necesitados, porque Dios pudiera bajar un ángel del cielo para dirigir a su pueblo, pudiera ser que un ángel nos dirigiera. Sin embargo, Dios no hace eso con los ángeles, no lo hace así con el hombre. Pudiera mandar a alguien de arriba para dirigirnos, y aunque Él mandó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre está con aquellos que Él pone al frente para que dirijan a su pueblo, para que traten con su pueblo, para que guíen a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue comisionado por Dios desde tiempos antiguos para que estuviera aquí con su pueblo. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, el Espíritu Santo estaba con los profetas, el Espíritu Santo venía sobre los líderes, sobre los reyes, en el tiempo de los reyes. El Espíritu Santo venía también sobre los instrumentos que Dios mandaba, los videntes y todos aquellos instrumentos que Dios comisionó. ¿Por qué? Porque el único medio que tenemos nosotros y han tenido los hombres para comunicarnos con Dios es el Espíritu Santo. Y por eso Dios le dio la promesa a los primeros discípulos que el Espíritu Santo estaría con nosotros desde que vino en el aposento alto hasta el día que viniera a levantar a su iglesia. Y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días, no solamente con nosotros, sino en nosotros, o sea, dentro y fuera. Y esto es bien importante también que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando también en este último tiempo el muro que tiene que ver con la fe en el Espíritu Santo, con la confianza nuevamente en el Espíritu Santo, para saber que el Espíritu Santo nos está guiando a todos, pero también está guiando a los líderes y a aquellos que Él ha puesto para que guíen al pueblo. ¿Y qué Dios quiere hacer en este tiempo de restauración? ¿Qué Dios quiere hacer? Y estamos hablando de la vida de David, porque la vida de David nos muestra a nosotros la vida de un hombre común y corriente, pero un hombre que temía a Dios en todas sus acciones. Entonces vamos a entender cuál es el corazón del hombre que Dios pone a dirigir. Tiene que ser un hombre temeroso de Dios, que Dios le enseña su temor. David aprendió de muchas maneras. Nosotros vemos en la vida de David tantas cosas como lo hemos leído, pero vemos también algo bien importante, y es lo que Dios nos ha hablado de que cuando Dios quiere cumplir un propósito en esta tierra, no solamente llama a un pueblo, sino que llama a un hombre y le manifiesta el propósito a ese hombre. Y que lo triste es cuando hay un hombre, está el propósito de Dios, pero no está el pueblo que le colabora en lo que le tiene que colaborar. Entonces el propósito de Dios no se puede cumplir. Hay momentos donde no está ni el hombre ni el pueblo. Está el propósito de Dios, porque Dios siempre ha tenido un propósito con su pueblo. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos, que Dios siempre ha tenido ¿qué? Un propósito con su pueblo. Desde que Dios levantó a Abraham, Dios quería que el propósito de él se cumpliera. Mire usted el orden de Dios. Dios llama a Abraham, le da a Isaac le da a Jacob le da 12 hijos, pero después él toma, por mandato de Dios, estoy seguro, toma 2 de los nietos para que formen parte de las 12 tribus de Israel. Pero esto lo configuró Dios después de que salieron de Egipto, con los hijos de Jacob y con los nietos, los 2 hijos de José, y cómo Dios los saca de Egipto.
para representar lo que Dios tenía con nosotros, que nos iba a sacar del Egipto del pecado. Y Dios saca al pueblo de Egipto y quería que después de ahí, de ese momento que lo sacó, ese pueblo conquistara continuamente para Dios. Así como Dios lo hizo también con la iglesia, manifiesta su amor a 12 hombres y los saca del Egipto del pecado. Y después de que los saca del Egipto del pecado, esperaba que esos hombres continuaran conquistando. ¿Para quién? Para Dios. ¿Conquistando de qué manera? Conquistando sus vidas primero para Dios y después la vida de otros. ¿Haciendo qué? Discípulos. Porque tenían que hacer discípulos en las naciones. Y que esos discípulos a la vez hicieran otros discípulos. Para que esto se perpetuara hasta que Cristo viniera a recoger a su iglesia. O sea que Dios siempre ha tenido el mismo propósito con el pueblo. De que el pueblo viva ¿para quién? Para Dios. Que se entregue ¿para quién? Para Dios. Y para eso designa capitanes. Por eso la labor de los capitanes es llevar el pueblo a Dios. ¿Cuál es el propósito? Llevar el pueblo a Dios. Porque tenemos que llevar el pueblo a Dios. No podemos llevar el pueblo a los hombres. No podemos llevar el pueblo a una institución, ni a una organización, ni a rendirle culto a ninguna cosa humana. Tenemos que llevar los hombres a Dios. Tenemos que llevar los hombres a Dios. La labor de un capitán, la labor de un líder, la labor de un instrumento en las manos de Dios es llevar los hombres a Dios, a vivir para Dios, a creerle a Dios, a amar a Dios, a temer a Dios, a buscar a Dios, a vivir una vida santa para Dios. Yo creo que el celo más grande que debe tener un líder es justamente ese, el de que el pueblo muchas veces no quiere someterse a Dios ni a vivir para Dios. Entonces es el sufrimiento de un líder, de un capitán, el ver cómo el pueblo que fue lavado con la sangre de Cristo, que fue llamado y que fue comprado a precio de sangre, no se someta a Dios ni viva para Dios, que prefiera otras cosas en lugar de Dios. Entonces ahí es donde está el sufrimiento. Pero no es tanto hablar de esto, sino mirar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y por eso nos está hablando del corazón de un líder. El corazón de un líder. No estamos aquí para hablar tanto de las debilidades de los líderes, porque todos los líderes Dios mostró sus debilidades. Todos, absolutamente todos. Dios manifestó lo que había en los hombres, porque eran hombres. Los que Dios llamó en el pasado eran hombres. Simplemente que Dios comienza con este hombre, con David, y lo designa como rey, cuando el propósito de Dios no era tanto ese, levantar un rey. Simplemente él comenzó a levantar un rey, o levantar reyes, porque el pueblo pidió un rey. Pidió un rey, como las demás naciones. Y por esto Dios le dio un rey, que fue Saúl. Pero Dios dijo, yo voy a levantar mi rey, yo voy a levantar un rey que yo mismo lo voy a preparar. Y ese rey yo lo voy a preparar conforme a mi corazón. Lo voy a preparar conforme a mi corazón. Lo voy a preparar conforme a mi sentir. Lo voy a preparar conforme a como yo me comporto, a como yo hago. Y todas las actuaciones de David fueron justamente esas, como Dios quería que actuara, como Dios quería que hiciera. Un hombre que amaba la justicia. Por eso cuando él pecó, cuando él falló, nosotros vemos cómo Dios lo tomó en esto, justamente en la justicia, porque él era un hombre que amaba la justicia de Dios. Él no amaba la injusticia, él amaba la justicia. Y por eso cuando él pecó, era un acto de injusticia que él había cometido, porque le quitó la única esposa a un hombre que solamente tenía una, cuando él podía tener mujeres, él podía elegir mujeres. Sin embargo, él viene y le quita a un hombre que solamente tenía una. O sea, cometió tremenda injusticia. Y ese pecado le trajo muchas consecuencias a David y muchas cosas a David. Pero nosotros vemos que a través de todo el trato, y no tenemos el tiempo y tampoco es el propósito de Dios que nosotros leamos y leamos y leamos para conocer historias, aunque es muy importante conocer todas estas historias y sacar muchas enseñanzas de todas estas historias. Y vemos cómo hubo un comportamiento de la gente que tenía a su alrededor, cómo los valientes, porque David tenía 30 valientes que Dios le dio,
30 personas que eran los generales, que eran los que dirigían el pueblo, los que estaban ahí con el pueblo, y cómo estos hombres no supieron comportarse a la altura del nivel de David, del llamamiento de David. O sea que no tenían un corazón como el corazón de David. Peleaban las batallas del rey, estaban con el rey, pero no tenían el corazón del rey. ¿Puede usted entender eso? Peleaban las batallas del rey, estaban con el rey, pero no tenían el corazón del rey. Eso lo puedo traducir de esta manera. Un cristiano que está trabajando para el Señor, que hace muchas cosas para el Señor, que se esfuerza haciendo cosas para el Señor, está ahí en las cosas del Señor, pero no tiene el corazón del Señor. ¿Puede usted entender eso? ¿Cuánta gente anda con la Biblia bajo el brazo y va a la iglesia y canta coritos y está ahí y ora y ayuna y diezma, ofrenda y está en las cosas de Dios, pero no tiene el corazón de Dios? Esto es lo terrible. Y aquí esto nos ayuda a entender muchas cosas, porque a veces yo sé la lucha a veces de una persona que está en autoridad. Eso yo lo conozco porque ya lo he vivido mucho. Y lo he vivido a muchas dimensiones. Y lo he vivido de muchas maneras. El sufrimiento que uno tiene cuando uno está rodeado de personas que no tienen el corazón de Dios. Su corazón está en otros intereses. Su corazón está en el ministerio. Su corazón está en que los pongan a ministrar. Su corazón está en hacer cosas para Dios, pero simplemente para brillar, para buscar gloria personal. Mire usted la diferencia tan grande. Y esto es bien importante en el tiempo de restauración. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un pueblo que se le someta a Dios como voluntariamente en el día de su poder. Ese pueblo se le tiene que entregar como voluntariamente. No está buscando otra cosa. Porque cuando yo entiendo cómo es el corazón de Cristo, no voy a decir el corazón de Jesús porque suena católico, pero cómo es el corazón de Cristo, el corazón del Señor, que vivió para el Padre, que se sometió al Padre, que se entregó al Padre, y que Dios está esperando que nosotros también tengamos el mismo corazón. El corazón que ama a Dios, que teme a Dios, que vive para Dios, que honra a Dios y que glorifica a Dios, porque Él es el único digno de ser glorificado, honrado, temido y reverenciado. No hay otro a quien honrar, no hay otro a quien alabar, no hay otro por quien vivir. Entonces vamos entendiendo aquí qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Cuando yo veo en la palabra cómo Dios estaba tratando aquí con el pueblo, porque el pueblo, a pesar de que tenía un rey conforme al corazón de Dios, como el corazón de David, con todas las fallas que tuvo David, con su pecado y las consecuencias por su pecado, porque Dios no lo iba a exonerar a David de las consecuencias del pecado, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y hay algo que está escrito, y es que todo lo que yo hago tiene consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Cualquier cosa que yo haga, indebida o mala, ¿qué tiene? Consecuencias. Por eso uno debe enseñarle a los muchachos siempre eso, que todo lo que haga tiene consecuencias. Sus acciones. Tristemente muchos padres a veces enseñan a los hijos prohibiéndoles. Y no debe ser así. Hay que enseñar que toda acción tiene consecuencia. Que todo lo que haga tiene consecuencias. Si está fuera de la voluntad de Dios, tiene consecuencias. Si está en la voluntad de Dios, esto es para gloria de Dios y le va a ir bien. Porque aquel que hace la voluntad de Dios, ¿cómo le va? Bien. Pero aquel que se sale de la voluntad de Dios, ¿cómo le va? Mal. Y tiene que consecuencias. Eso es lo que la gente no mide cuando hace una cosa. Toma decisiones, hace cosas que Dios no le mandó. ¿Y qué tiene? Consecuencias.
Consecuencias. Por eso es que hay que medir bien nuestros pasos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Por dónde me voy? Si voy a tomar una decisión. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios, porque David todo lo consultaba a Dios, todo. Cuando él pecó, no, porque era una debilidad, era producto de una debilidad. Y hizo una cosa que estaba totalmente y que estaba en contra de la justicia. Y mire cuántas consecuencias tuvo. ¿Cuántas consecuencias? ¿Cuántas? Violaciones, asesinatos. ¿Cuántas cosas pasaron en su casa? Cuando uno ve todo lo que le sucedió después del pecado de David, ay, Señor, uno dice, Dios mío, ¿cómo puede pasar tanto? El rey de Israel, el hombre que tú ungiste, el hombre que tú dijiste conforme a mi corazón, el hombre que tú llamaste, ¿cómo pudo pasar por esto? ¿Cómo pudo vivir esto? Violaciones y abusos en su propia familia, muerte. ¿Y cuántas cosas pasó? ¿Cuántas cosas que no tenemos el tiempo para verlo? Porque tampoco es el tema. Simplemente estamos hablando esto para que veamos que Dios no le ocultó las debilidades a sus hombres. Porque Dios quiere que nosotros nunca nos mostremos perfectos. Solamente nos mostraremos perfectos en Cristo Jesús. Los hombres somos débiles. El único fuerte y poderoso es nuestro Señor. Aleluya. Cuando un hombre reconoce su debilidad, Dios no le pide que mida su fuerza. ¿Usted entendió eso? Cuando un hombre reconoce su debilidad, Dios no le pide que mida su fuerza. El problema es cuando nosotros nos creemos fuertes, cuando nosotros pensamos que lo podemos, cuando nosotros pensamos que yo sí lo hago, yo lo puedo. Entonces Dios dice, te voy a mostrar que tú no puedes nada y que el único que puede soy yo. Aleluya. O sea que Dios es Dios. Cuando un hombre se declara débil, hermano, ¿quién le puede decir, mida su fuerza? Ya yo dije, soy débil. Por eso el apóstol Pablo dijo que él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿En dónde se puso? En el primer lugar de ¿qué? De los fuertes, de los santos, de los pecadores. ¿Ve usted cómo Dios nos hace entender a nosotros? Nos hace comprender cómo nosotros debemos actuar y cuándo tenemos un corazón como el del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón como el del Señor. Que tengamos un corazón como el del Señor. Un corazón como el de Cristo, que siendo Dios no tuvo esto como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se anonadó, se hizo menos que nada. Porque Él siendo Dios se hizo como hombre y se hizo pequeño, se hizo débil. No vino a usar del poder de Dios, no vino a usar ni siquiera de la misericordia de Dios y del amor de Dios, no vino a usar de las cosas de Dios, de los dones de Dios, ni a hacerse grande entre los hombres. Por el contrario, se hizo pequeño, se hizo menos que nada. Y ahí es donde Dios nos lleva a nosotros también a entender esto y a comprender lo que Él está haciendo con nuestras vidas. ¿Y por qué Dios está tratando con nosotros? Para que entendamos qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo, donde Él va a manifestar su gloria y donde nadie se va a levantar en medio de su pueblo. Solamente será exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos hace ver por la palabra. Y mire usted, yo quiero pasar todo esto para llegar a otros puntos muy importantes, donde Dios nos habla de cómo Él tenía una molestia con su pueblo. Y Dios hace que el rey cometa un pecado más, un pecado prácticamente de desobediencia en un sentido, por una instrucción que Él había dado y que no debía de hacerse. Sin embargo, Dios lo permite, porque en otra porción habla que Satanás incitó a David, Satanás. Pero acuérdese que Satanás, el único que lo mueve, ¿quién es? Dios. Porque Dios es soberano. El diablo no puede venir a nuestra vida porque quiere. Por eso cuando le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿A quién le tenía que pedir permiso? A Jesucristo.
O sea que para el diablo venir a nosotros tiene que pedir permiso, porque nosotros le pertenecemos a Dios y somos comprados a precio de sangre. Valemos mucho para Dios, somos muy importantes. Así que nadie tiene derecho sobre nuestras vidas, solamente Dios tiene derecho. Pero cuando Dios permite que pasen cosas, es porque Él está cumpliendo un propósito. ¿Qué está cumpliendo Él? Un propósito. Un propósito. Entonces, yo quiero que usted venga a 2 de Samuel capítulo 24. 2 de Samuel capítulo 24. Versículo 1 en adelante. Dice aquí: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él. Usted ve que dice ahí en el versículo 1 que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Y por qué? Cualquiera se pregunta: ¿y por qué? ¿Y qué es lo que Dios tenía contra el pueblo? Y especialmente contra Israel, porque Israel, hay unos pasajes que los vamos a ver más adelante, porque quizá hoy no los alcancemos a ver, para que nosotros veamos cómo Israel permanentemente le estaba haciendo guerra a la casa de David, cómo le estaba haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque Israel era ese grupo de los 10, de las 10 tribus, y la casa de Judá, que era la casa de David, que había sido honrada por Dios. ¿Por qué? Porque esa casa había sido honrada por Dios. De la casa de David fue donde Dios sacó a David, sacó su ungido. Dios le dio honra. Y usted ve por qué nosotros tenemos que cuidarnos mucho, que cuando Dios honra a alguien, tenemos que cuidarnos de la envidia y tenemos que cuidarnos de otras cosas que es tan natural en nuestro corazón. Porque Dios hace con su gracia lo que a Él le da la gana, como Él quiere. Porque si a Dios le dio la gana tomar a José entre sus hermanos, ¿por qué sus hermanos lo envidiaban? Si fue Dios quien lo hizo. Si a Juan Dios le dio el privilegio de recostarlo en el pecho, ¿por qué los demás se molestaban? Debe que a veces eso no lo entendemos. Que Dios hace con su gracia lo que Él quiere, lo que a Él le parece. Y Dios estaba molesto con Israel. Aquí habla Israel. Y aquí en muchos pasajes, en todo el proceso que Dios trató con David, que los vamos a sacar, los vamos a extractar de esos pasajes para verlos con detenimiento, cómo Israel estaba ahí haciendo la guerra, cómo hubo separaciones ahí dentro de ellos. Y mire usted cómo ellos no debían de haber hecho eso, porque ellos tenían que estar al lado de ¿quién? De David. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Porque si por voluntad de Dios David estaba en el trono, pues todo el pueblo tenía que estar con David. Porque esa era la voluntad de Dios, que el pueblo se sometiera, para que el pueblo pudiera seguir haciendo lo que Dios le había mandado, que era conquistando para Dios, conquistando para Dios, conquistando para Dios. Así como a la iglesia. ¿A qué nos mandó Dios? A que nos peleemos los unos con los otros. A eso nos mandó Dios, a que nos comamos los unos con los otros, a que nos mordamos los unos con los otros. Nos mandó a que hagamos discípulos a las naciones, para que el reino de Dios sea establecido en todos esos discípulos. Aleluya. Entonces, Dios lo que está mostrando aquí es algo muy grande. Y esto se lo digo para los hermanos que están en autoridad ya, que a veces tienen problemas con algunos, que no es fácil. Qué lindo cuando todas las ovejitas están juntas y cuando todos trabajan en función del mismo propósito y no hay contradictores y no hay gente haciendo lo que le da la gana, sino que todos caminamos unidos en pos del propósito de Dios y del plan de Dios. Porque tristemente cada uno hace lo que le da la gana, cada uno toma sus decisiones, cada uno hace lo que le parece. Usted, si yo me pongo a leer con detenimiento todo lo que vivió David, ay hermano, cuánto cabezón se encontró, comenzando por sus propios sobrinos, los hijos de Sarbia, que no quedaron sino 2, porque eran 3. A Asael lo mataron, y después los otros 2, Joab era el más terrible de los 3.
Y después cómo murió Joab, porque cuando Salomón subió al trono, una de las cosas que le encomendó David a Salomón era que tenía que matar a Joab, y Joab fue muerto. Porque eso no se iba a quedar así, hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque todo el que se opone a Dios y al propósito de Dios, ¿en qué termina? Muerto. Muerto. Por eso nadie que se oponga al propósito de Dios le va bien. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y por eso cuando Dios llama a un pueblo hay que cuidarse mucho de no ser un contradictor en medio del pueblo, de no ser un instrumento que está contradiciendo, sino de buscar hacer la voluntad de Dios, de vivir para la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, eso es normal. La rebelión está en nosotros, es normal rebelarse, pero justamente eso es lo que Dios quiere que extirpar de nosotros, todo lo que es contrario al plan de Dios y al propósito de Dios, para que nosotros vivamos para Dios y para la gloria de Dios y cumplamos ese plan como Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos llamados para esto. Entonces dice aquí, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, oiga, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Usted ve que estaban los dos, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora usted va a entender mejor por qué el reino se dividió. Porque siendo un solo pueblo, no pensaban como un solo pueblo. Esto es como en una familia, que haya 12 hijos y 10 piensen con el padre y 2 no piensen con el padre, o 2 piensen con el padre y 10 no piensen con el padre. ¿A usted le parece que eso está bien? Porque se supone que si hay un pueblo, tiene que caminar junto. O si hay una familia, ¿cómo tiene que caminar? Junta. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Pero qué triste que los unos para un lado y los otros para el otro. Uno por aquí y otros por allá. Y por eso ahora que Dios está juntando el remanente, tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar unidos, tenemos que caminar en pos del propósito. Porque es triste que los unos vamos a jalar para un lado y los otros para el otro. Eso es triste, muy triste. Y dice aquí, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Eso estaba prohibido por Dios. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, ¿por qué te ha placido? ¿Por qué tú quieres hacer eso? ¿Por qué te complaces en hacer esto? Pero mire lo que le dijo Joab. Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. ¿Cómo qué? ¿Y cómo eran? Buenos. Buena gente. ¿Cómo eran? Oiga, ¿cómo era ese pueblo? Bueno. Por eso es que vamos a leer esto para tomar las acciones del pueblo. ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo el pueblo actuaba? ¿Cómo el pueblo se comportaba? A ver si el pueblo era bueno. A ver si eran fieles. A ver si eran fieles con el rey y fieles con el que puso al rey. O le estaban haciendo la guerra por debajo. Qué terrible tener unos discípulos que le están haciendo la guerra por debajo. A ver a qué papá le gustaría que sus hijos le hagan la guerra por debajo. Eso es terrible. En lugar de ser colaboradores, eran opositores. En lugar de ayudar a cumplir el propósito de Dios, hermano, estaban haciendo otra cosa. Mire usted lo que es cuidar una cabeza, o con lo que no vamos a hablar de cabeza ahora, porque aquí la única cabeza es Cristo, pero lo que es cuidar a alguien que fue puesto para cumplir un propósito de Dios, y es ayudarle a ese hombre a hacer la voluntad de Dios. Aleluya.
es ayudarle a ese. Y le estoy hablando cosas, hermano, que nosotros ya las vivimos. Pero usted lo delicado de esto. Lo delicado de esto. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros, hermano, entendamos? ¿Por qué se forman tantas revoluciones en muchos lugares, en muchas iglesias? Donde ha habido revoluciones, que viene el copastor y se lleva la mitad de la iglesia. Hace un golpe de estado. O alguien que está siendo honrado por debajo de cuerda, viene otro y le da el golpe de estado. Lo delicado, esas rebeliones se ven. Eso se ve en la iglesia. Y esto es para que nosotros entendamos, amados, qué Dios quiere hacer, por qué Dios está llevando al pueblo a la unidad, por qué Dios está llevando al pueblo al propósito, a que viva para el propósito, a que seamos colaboradores en el propósito, a que Dios nos dé el mismo corazón, a que Dios nos dé el mismo sentir. Y por eso es que estamos viendo que Dios va a ir añadiendo otros, va a ir añadiendo otros y va a ir trayendo otros. ¿Para qué? Porque Dios, hermano, va a ir quitando a todo aquel que va llegando, lo va a ir probando, porque tenemos que ser probados para ser aprobados. Y por eso cuando se da una instrucción hay que atenderla. ¿En qué somos probados? Cuando se nos dan instrucciones hay que atenderlas. ¿Cuántos saben que a nosotros lo que menos nos gusta es seguir instrucción? Siempre tenemos argumentos para no hacer lo que se nos dice. Y yo digo, con un ejército tan dividido, tan fraccionado, tan opositor, ¿dónde podemos ir? Y por eso ahora que Dios está sacando el remanente de los lugares que lo está sacando, porque está sacando un remanente, está sacando un pueblo, para que ya no haga lo que le dé la gana. Porque en tiempo de los jueces, que es el tiempo que está viviendo la iglesia hoy, tiempo de anarquía, donde cada uno hace lo que le parece, hermano, no hay Dios, ni hay rey, ni hay dirección, ni hay sacerdote, ni hay profeta, ni hay nada. ¿Por qué? Porque el pueblo, cada uno hace lo que le da la gana, y cada uno monta su kiosco, y cada uno hace lo que le parece. Y por eso Dios está configurando hoy un pueblo, y nos está poniendo a orar. Y nos está uniendo a través de estos medios en oración, nos está convocando de muchos lugares de la tierra y nos está uniendo, nos está unificando. Ustedes no saben todo lo que está pasando, cómo Dios está haciendo que gente esté llamando y estamos uniéndonos. Está Dios cumpliendo lo que Él dijo por el profeta Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, para que ese pueblo, cuando Dios lo una, y no es que lo va a meter en un edificio, no es que lo va a meter en un solo lugar, ni en una sola ciudad, sino que nos está uniendo con el poder del Espíritu Santo y nos está uniendo para que el propósito de Dios se cumpla y la gloria de Dios resplandezca a través de ese pueblo y ese pueblo sea lleno del poder de Dios en el Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios está usando todo esto, hermano? Dios me ministraba a mí que debemos de usar esto para lo que tiene que ser, no para ponernos a hablar tonterías y a perder el tiempo, para unirnos en el propósito, en el plan de Dios, en el designio de Dios. ¿Para qué yo tengo un celular? ¿Para qué yo puedo tener esto, hermano? Esto no es para alargar conversaciones, esto es para cortar distancias y para hablar lo esencial. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, hermano, y las mal usamos? Las mal usamos. Las mal usamos. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros para llevarnos a la unidad, para que no seamos contradictores. Contradictores. Lo que más nos gusta a nosotros, ¿qué es? Contradecir, oponernos, la voz contraria. No, yo pienso así, no, yo siento así, no, yo creo que esto debe ser así. Hermano, no seguimos instrucciones. Y mire usted cómo Dios hace esto, hermano. Yo me rompía la cabeza pensando, pero ¿por qué David hizo esto? Un hombre que conocía a Dios, un hombre que sabía quién era Dios. ¿Por qué David viene y hace esto? El rey, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y dice, Jehová respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo. Ay, ¿a quién? Al pueblo 100 veces tanto como son. Y como eran sometiditos. Así como a alguien, hermano, le puede decir a alguien: yo te deseo
el doble de lo que tú a mí me deseas. Mira a ver que tú me deseas. Yo te deseo el doble. Eso es bueno, meditarlo. Porque miren lo que dice Joab. Joab dice: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Oiga, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. O sea, ¿por qué se complace en esto? Porque lo que Joab le estaba diciendo, le van a venir consecuencias al pueblo. Le va a venir consecuencia, porque Jehová sabe. ¿Y por qué el rey se complace en esto? Si esto no es lo que se debe de hacer, porque va a venir consecuencia. Estaba como advirtiendo al rey, era una advertencia al rey, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Usted ve, en otras palabras, el rey dijo: esto es lo que va, porque viene ¿de dónde? De arriba. ¿Quién es el que iba a hacer juicio? Dios. ¿Contra quién? Contra Israel, contra el pueblo. Dice aquí: y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea que había 1,300,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánta gente sería? Porque en Israel se censaba por varones, por los jefes de las casas. Dice aquí: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Le qué? Pero si fue Dios que se lo puso. Dios tenía que producir algo en David, porque Dios quería hacer algo. Usted ve cuando Dios se propone hacer algo, cómo Dios hace que se haga lo que se tiene que hacer. Aquí es donde nosotros vemos soberanía de Dios. ¿Qué vemos? Soberanía de Dios. Pero también vemos cómo Dios trabaja, porque esto está escrito para nuestra enseñanza. Porque ahora yo puedo decir: no, es que como quiera el juicio venía así. No, y yo me tenía que revelar. No. Esto está escrito para nuestra enseñanza, para que yo no haga como ellos hicieron. Que el pueblo no haga como hizo Israel. Que nosotros no tengamos que hacer como hizo Israel, sino que sepamos comportarnos. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Quién tomó el pecado? Él tomó el pecado. Desde luego, él tomó la decisión, porque Dios lo puso así. Pero mire usted cómo llegó el pecado del pueblo. ¿Quiénes eran los rebeldes? David. ¿Quiénes eran los rebeldes? El pueblo. Usted ve cuando Dios comenzó a traer mortandad en el pueblo, en el desierto. ¿Quién se metió en el medio con el incensario? ¿No fue Aarón y Moisés? Que se metieron inmediatamente para que parara la mortandad. ¿Y quién era el que había pecado? Si había pecado el pueblo, había pecado Moisés y Aarón también. Porque si un miembro peca, ¿cuántos pecan?
Todos. Todos. Sin embargo, David se hizo uno con el pecado y reconoció en ese momento. Dice aquí, por la mañana, el 11, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Ya él sabía lo que era eso. ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Ay, 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 ay. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová. O sea, ¿cuál de las 3 cosas? Que haya peste. Oiga, qué terrible. ¿Que haya qué? Peste. Mire usted. Entonces David dijo acá: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Qué comenzó a pasar? ¿La muerte de quiénes? De los hombres. ¿Cuántos saben, hermano, que cuando faltan los hombres el pueblo se debilita? Porque esa es la parte fuerte del pueblo. Se hace un pueblo de mujeres. Pero porque a la mujer le hace falta el varón. ¿Cómo se siente la mujer sin el varón? Como nada, como menos que nada. Ahora un pueblo sin hombre. ¿Qué pasó en Israel cuando no había hombres? Hermano, aparentemente no había hombres, porque cuando Dios tuvo que poner a Débora, ¿era porque no había hombres? ¿Dónde estaban los hombres? Escondidos. Mire cómo Dios hizo que los hombres no ocuparan el lugar, que los hombres no estuvieran en el lugar que tenían que estar. ¿Y qué había en Israel? Caos, destrucción, anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tiempo de los jueces. Esto nos hace entender muchas cosas a nosotros. Y dice aquí: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová: ¿quién era el ángel de Jehová? ¿No era el mismo Cristo? Hay unos estudios sobre esto para que nosotros entendamos quién era el ángel de Jehová. Es el mismo Cristo. No había venido en carne todavía, no había venido en la persona del Señor Jesús, pero ya se manifestaba desde tiempo antiguo. El ángel de Jehová. Dice aquí: y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Qué corazón el de este hombre. No se puso en medio de Dios y el pueblo. No le dijo al Señor: ¿qué hicieron estas ovejas? En otras palabras, ellas no han hecho nada. ¡Qué corazón! Mire usted el corazón de un pastor, o el corazón de un líder, o el corazón de alguien que está al frente de algo que tiene que ser ejecutado para Dios. ¿Cómo está ese corazón? Él no dijo: sigue matando, que se muera todo el mundo. Total son malos, total son pervertidos. Él sufría, él lloraba. Mire usted si Pablo tenía ese mismo corazón, para que nosotros entendamos el corazón que tiene que tener alguien que está capitaneando, alguien que está guiando el pueblo a Dios, alguien que está llevando el pueblo a Dios. Como Pablo decía a la iglesia de Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén.
En otras palabras, mi hermano, mi hermana, mire usted cómo David dijo: no fue un hombre el que pecó, porque tú arremetes contra todas estas ovejas. No vino y hizo juicio con las ovejas, no vino y empezó a matar ovejas, no vino y empezó a matar más gente, no. El corazón de uno que está capitaneando no puede ser ese, de pedir juicio para el pueblo. Sufre, hermano, cuando alguien de ustedes se descarría, cuando alguien de ustedes va por otro camino, o cuando alguien de ustedes deja de hacer la obra de Dios. ¿Usted cree que uno no siente? Eso es lo que la gente cree, que no le importa. A veces se trasnocha uno por un cabezón, una cabezona, alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y esto para que nosotros entendamos, hermano. Porque si uno quisiera, hermano, si no tiene el corazón de Dios, ¿qué hace? Señor, métele la mano a este, vuelve los pedazos, llévatelo de aquí, destrúyelo, porque no sirve para nada. ¿Cómo va a pedir uno eso? Y esto es importante para nosotros, para que nosotros sepamos, porque a veces la gente cree que uno no tiene corazón. No hay corazón. ¿Cómo que no tiene corazón? ¿Qué padre va a pedir eso contra su hijo, viéndolo hacer una cosa indebida? ¿Qué padre va a pedir eso? Por más mal que actúe su hijo. Por eso es que se sufre, se llora, se siente uno mal. A veces cuando ve que las ovejas no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren vivir para Dios, hermanos, se rebelan, hacen lo que les da la gana, toman su camino, vienen con malas actitudes, vienen con malas formas. Hermano, ¿quién no va a sufrir por eso? Y esto para que nosotros entendamos a qué unidad es que Dios nos está llevando y dónde Dios nos está llevando. Porque para que un pueblo rebelde y contradictor, y no porque uno no lo quiera, es que Dios nos quiere convencer a nosotros que para que se pueda cumplir el propósito, Dios tiene que traer unidad entre el propósito de Dios, que es el mismo Dios, el hombre que Dios ha puesto, y el pueblo que Dios ha puesto al lado de ese hombre. Aleluya. Porque el plan de Dios tiene que llevarse a cabo. El plan de Dios tiene que llevarse a cabo, hermano. David ya estaba aquí, hermano, ya al borde de irse. ¿Y qué vivió David? Puros problemas, puras contradicciones, las consecuencias de su pecado. Pero eso hubiera sido lo de menos para Dios, porque aunque tuvo consecuencias, Dios no lo quitó a él de ser rey por haber pecado en eso, porque era una debilidad y era un pecado contra la santidad, no contra el gobierno. Mire usted, cuando había un pecado contra el gobierno, cómo Dios arremetía y destruía, cómo Dios destruyó, cómo empezó a matar gente. Cuando David cometió ese pecado no fue contra el pueblo, él pagó las consecuencias en su familia, en su casa, pero no fue contra el pueblo. Sin embargo, mira el pueblo, por las actuaciones del pueblo, ¿qué vino? Peste. Vino una consecuencia muy grande, porque el pueblo era ¿qué? Rebelde, contradictor. A veces hay cosas que nosotros no las vemos en la Biblia, porque uno lee rápidamente y uno no ve, no entiende lo que está leyendo. Pero cuando Dios comienza a revelarte y comienza a entresacar, a sacar del medio de lo que está escrito, la intención, el propósito, el designio y la voluntad de Dios, y uno comienza a comprender cosas más profundas, a veces no hay entendimiento. Por eso, hermano, cuando el Señor dice por boca del profeta: busqué un hombre para que se metiese en la brecha e hiciese vallado, y no lo encontré. Oiga, busqué un hombre. ¿Usted cree que entre toda la gente que había en esta tierra, Dios buscando un hombre y no lo encontró? ¿Qué está buscando Dios hoy? Un pueblo que se le someta como voluntariamente, hermano, porque esto no puede ser impuesto. Esto tiene que ser como voluntariamente. Tiene que ser voluntariamente. Voluntariamente. Un pueblo que se le someta a Él. Un pueblo que se le entregue a Él. Un pueblo que le diga a Él: aquí estoy para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras. Yo no quiero otra cosa. Yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir para tu propósito, yo quiero vivir para tu destino. Por eso es que Dios está buscando hombres en las naciones para ponerlos de capitanes, de que sean instrumentos en las manos de Dios, para que pues se pueda cumplir con el propósito de Dios. Pero si no hay ni siquiera un capitán, hermano, ¿cómo Dios va a poder cumplir su propósito? ¿Cómo Dios lo va a poder cumplir? ¿Cómo Dios le va a dar un pueblo a un hombre que no está dispuesto a pagar el precio? ¿Cómo Dios no le va a dar un hombre que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios y a vivir para Dios? ¿Cómo Dios se lo va a entregar? Dice aquí:
Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Mire usted, hermano, cómo David fue capaz de decirle esto a Dios: no sigas matando ovejas, arremete contra mí y contra la casa de mi padre. ¿No ese es el Espíritu de Cristo? ¿No dio Él su vida por nuestros pecados? ¿Fue Cristo el que pecó? Pero Él llevó el pecado, Él se hizo pecado por nosotros. ¿No tenía el Espíritu de Cristo David? Aquí lo que yo quiero que usted vea es el corazón de David. Por eso él dijo: un hombre conforme a mí corazón. La gente se confunde a veces porque dice: pero con todo ese pecado de David, ¿cómo que un hombre conforme al corazón de Dios? Sin embargo, cuando yo veo las palabras que Dios puso en la boca de David, hermano, eso es grande, eso es poderoso. Como David lo que vivió fue para reconocer a Dios, para alabar a Dios, aún en su pecado, hermano. Dijo: contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoció que él era un pecador y que Dios era el justo. Reconoció. Y dice el 18: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube. ¿Y qué? Y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Usted ve que era un hombre dispuesto ¿a qué? A obedecer. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Un hombre que estaba ahí contra viento y contra marea. Un hombre que no se doblaba. Un hombre que estaba ahí continuamente. Un hombre que seguía el mandato de Dios, la instrucción de Dios. Un hombre que estaba ahí para oír la voz de Dios. Presto. Y dice aquí: y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré. ¿Qué dijo el rey? Yo te lo compro, yo no lo quiero regalado, yo te lo compro. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Hermano, quiere decir que hay que pagar ¿qué? Un precio. Yo no voy a hacer holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Hermano, cuando Dios escucha, cuando Dios oye, como Dios escuchó aquí a David, hermano, aún la maldad del pueblo, Dios la cubrió. Cuando un hombre se dispuso para Dios y para hacer las cosas para Dios como Dios las decía, y lo más importante es que no le iba a dar nada a Jehová que no le costara. ¿Cómo Dios tiene que trabajar con nuestras vidas, hermano? ¿Cómo hay que pagar un precio? ¿Cómo hay que estar ahí? Y si un líder está pagando el precio, ¿por qué el pueblo no lo paga? ¿Por qué el pueblo no lo paga? ¿Por qué el pueblo no lo hace? Hermano, cuando un padre de familia se esfuerza para darle a sus hijos y darle a sus hijos, y como que sus hijos le pagan mal y no le corresponde como le tiene que corresponder, eso es triste, es muy triste. Entonces Dios tiene que trabajar con nuestras vidas, hermano, para hacernos entender esto. Dios está sacando un poquito de aquí, un poquito de allá, para darnos tanta enseñanza, para mostrarnos a nosotros, hermano, la profundidad de lo que Él quiere hacer en este tiempo, cómo está tratando con nuestras vidas, cómo está tratando con nosotros, cómo está tratando con el remanente, porque el remanente tiene que ser limpiado de rebelión, y el remanente tiene que ser limpiado de malas mañas, porque viene de malas mañas, de muchas cosas que aprendieron en Babilonia y en otros lugares donde fueron dañados. Pero Dios quiere un pueblo que se esfuerce y que viva para Dios y que entre en la unidad de Dios, para que unidos podamos glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios quiere levantar un pueblo, hermano, que unido
aquellos que Dios ha puesto para que cumplan un propósito, se pueda cumplir ese propósito. ¿Dónde se va a poder levantar la unidad, hermano? Pues vamos a tener muchos kioscos. El uno planta un kiosco aquí, y el otro kiosco allá, el otro kiosco allá, el otro kiosco allá, y cada uno hace lo que le da la gana. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios está uniendo. Y yo no quiero decirle a usted que Dios nos va a unir con todo el mundo, en todos los lugares, no. Pero sí nos va a llevar a una unidad, a pensar lo mismo, a sentir lo mismo. Aquellos con quienes Dios nos está uniendo, tenemos que pensar lo mismo, sentir lo mismo, buscar lo mismo. Porque si no, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos como pueblo? Porque Dios está haciendo algo aquí. Está tratando con nosotros aquí. Aquí en este país donde Dios ha dado tanto a la iglesia. Y sin embargo Dios está levantando aquí un pueblo que viva para Él, un pueblo que se entregue a Él, un pueblo que se someta a Él, hermano, porque estamos viviendo tiempos de caos y anarquía. Esta mañana Dios nos dio una palabra profética, hermano, de lo que viene, de lo que hay, los tiempos de angustia, tantas cosas que Dios ha dicho de muchas maneras, y cómo Dios traía palabra de consolación y palabra para anunciarnos lo que Él está haciendo, y cómo nos habló esta mañana, hermano, para que entendamos el propósito de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios, y cómo a veces escuchando esa palabra ni nos importa, ni pensamos, ni hacemos, y no queremos hacer las cosas como Dios quiere, y buscamos una excusa para dejar de hacer la voluntad de Dios. Eso es triste. Es triste para un líder, hermano. Yo veo a veces cómo sufren los líderes y los que Dios está levantando para llevar un pueblo a la unidad. Entonces Dios nos habla para que se cumpla el propósito de Dios, para que se cumpla el plan de Dios, el designio y la voluntad de Dios, y saber que hemos sido llamados para cumplir un propósito en este último tiempo. Entonces es bueno que meditemos en esta palabra, mi hermano, mi hermana, para que entendamos, hermano, el designio y la voluntad de Dios. Porque Dios está tratando con nosotros. Está tratando con nosotros. Para esto nos ha traído aquí, para unirnos a un pueblo, para que ese plan se lleve a cabo, ese designio se lleve a cabo. Tristemente muchos andan por ahí, por los alrededores. Muchos no han apreciado esto, no lo han valorado, no lo han tomado en cuenta. No han sabido apreciar cuando Dios les ha mandado palabra, cuando Dios les ha mandado tantas cosas para que ese pueblo entienda, comprenda. Pero Dios está haciendo una obra en este tiempo, en su pueblo, para que su pueblo comprenda qué es lo que Él quiere hacer y por qué quiere llevarnos a esa unidad. Para que la gloria de Dios pueda resplandecer a través de un pueblo que está unido y que trabaja en pos del propósito de Dios y del designio de la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Dale aplauso al Señor. Y ponte en pie, mi hermano, mi hermano.